En este bloques que están destinados un poco a desmitificar las cosas difíciles, entre comillas, que tienen los automóviles vinculadas con la electrónica, vamos a charlar de este aparatito, conocido vulgarmente como la sonda lambda. Le hago un poquito de historia. Allá en la época de los carburadores, y uno se refiere a esa época de los carburadores como si hubiese un siglo pasado, no pasó un siglo, pero ya pasaron unas cuantas décadas, lo que salía por el caño de escape prácticamente no influía. No influía porque, el combustible era barato, la contaminación todavía no habíamos tomado demasiada conciencia, la cantidad de autos que circulaban era sensiblemente menor que la actual, en fin, no nos preocupaban esas cosas. Pero cuando empezó el tema del encarecimiento de los combustibles, maximizar la economía y sobre todo el fantasma de la contaminación ambiental, empezaron a ver un poquitito cómo se podía combatir esto. Para que la nafta se queme, la gasolina convencional se queme, hace falta una relación en peso de aire y de combustible de 14,5 veces en peso de aire por una parte de combustible. 14,5, 14,6 a 1. Esa es la relación. Yo le cuento que el aire que respiramos todos, tiene una proporción de oxígeno muy baja. Es el 21%, es la quinta parte. El resto es un gas que se llama nitrógeno y un 1% de otros gases. Pero la parte que realmente ayuda a la combustión es solamente la quinta parte. Entonces, cuando yo mezclo aire con combustible, resulta que también hay mezclado nitrógeno, en mayoría, 4/5 partes, y hay algo de oxígeno por ahí. La probabilidad de que se encuentren la moleculita de oxígeno con la moleculita de combustible y se quemen, es un poco complicada. Y si estamos hablando de que todo ese proceso tiene que durar en el orden de las 10 milésimas de segundo, la cosa realmente se hace difícil. Casi les diría imposible si uno se pone a pensarlo. Sin embargo, su motor, el mío, funcionan de esa manera. Se mezcla aire con combustible y logramos que se queme. La reflexión en este caso es, ¿qué probabilidad hay de que si yo los mezclo en proporciones exactas, aire y combustible, se quemen todas las partículas de combustible porque encontraron exactamente todo el oxígeno que había disponible? Cero. Estadísticamente es imposible y reitero, en milésimas de segundo, 10 milésimas de segundo, mucho menos todavía. Entonces, cuando se produce una combustión, por buena que sea esa combustión, siempre va a quedar combustible sin quemarse. Alguien tomó la decisión de decir, no, miren muchachos, vamos a hacer una cosa. Vamos a mezclar el aire y el combustible en proporciones exactas. Y lo que no se queme, atrás vamos a poner un aparatito, que usted lo habrá oído nombrar seguramente, se llama catalizador, que todo lo que no se quemó o se quemó de manera incompleta, lo termine de quemar y lo que salga por el caño de escape sea lo más inofensivo posible. Ahí murieron los carburadores y ahí nacieron los sistemas de inyección. La pregunta del millón es, ¿cómo sé yo que la mezcla es exacta? Y ahí es donde aparece esto que conocemos como nariz electrónica o sensor de oxígeno, o vulgarmente lo llamamos sonda lambda, que también ya se ha complicado porque ahora se utilizan dos y no una sola, pero esa es arena de otro costal. Le quiero contar qué es esto. Esto es una nariz electrónica, tal cual como suena. Es un aparatito que está metido ahí en la salida del escape. Normalmente a la salida del colector de escape, del múltiple escape, está colocado ahí y se da cuenta cómo están saliendo los gases de escape. Está oliendo, por eso se le dice el sensor de oxígeno, está oliendo qué cantidad de oxígeno está saliendo sin combinarse. Y se da cuenta cuando ese oxígeno es en exceso o ese oxígeno es en defecto. Cuando sobra oxígeno o falta oxígeno. Ya lo tiene tabulado, lo tiene acotado. Y en función de eso está permanentemente informándole a la computadora a través de una tensión, de un voltaje. Mirá, la mezcla está rica, la mezcla está pobre. Vuelve a estar pobre, sigue estando pobre, ahora está rica. En función de eso, la computadora decide cómo tiene que inyectar para que de nuevo esa relación de aire y combustible se mantenga en una proporción exacta. Le agrego un detalle. Esta sonda, usted podrá observar que tiene un solo cable. Esta, en cambio, tiene 4 cables. La diferencia básica entre esta y esta es que esta tiene otro tipo de sensor, pero básicamente tiene un precalentador que esta no tiene. ¿Por qué? Porque para que este elemento sea sensible, tiene que estar a determinada temperatura. Y la única cosa factible en los gases de escape para calentarla son los propios gases. Es decir, que yo arranco el motor en frío. Hasta que esto tome la temperatura suficiente y empiece a leer, pasa tiempo. Y mientras pasa tiempo, el motor no regula la mezcla. Y si no regula la mezcla, por el caño de escape salen porquerías. Esta actúa mucho más rápido que esta.
Otro detalle es que va a ver usted que hay vehículos más nuevos que tienen dos sondas, una antes del catalizador y otra después del catalizador. Y esto es muy lógico. La que está antes del catalizador es la que se ocupa de medir cómo salen los gases de escape y qué tiene que corregir la computadora para que el catalizador funcione. Y la que está después del catalizador es la que verifica si las cosas están funcionando como corresponde. ¿Qué pasa si esto no funciona? Bueno, lo primero que sucede es que por el caño de escape empieza a sale cualquier tipo de porquería. Justamente la idea de esto es minimizar la contaminación, ¿ok? Y que Lea esté, reitero, oliendo permanentemente qué sale del motor para que, informando a la computadora corrija rápidamente cuánto tiene que inyectar y lo que sale sea lo correcto. Lo primero que usted va a notar es el aumento en el consumo de combustible. Entonces pagamos el pato con precio de combustible, básicamente, cantidad de combustible. ¿Cuáles son las fallas que puede tener esto? Un montón. En algunos casos debidos a la propia sonda, que tiene una vida que hoy en día es una vida interesante, es una vida que puede pasar los 150.000 kilómetros, o sea, tiene un rango bastante extendido de utilidad. Pero no obstante puede fallar. ¿Qué es lo primero que falla? ¿Qué es lo primero que suele fallar? Esto, el conector, esto, los cables, por temperatura, por la razón que sea, pueden fallar y pueden evidentemente empezar a dar error y se prende la famosa lucecita roja esa que se llama check engine que aparece en todo el motor diciendo muchacho mira acá algo anda mal, y esta es una de las causas más frecuentes de falla. Puede ser que tenga un problema en el sistema de inyección, un problema en la bomba, puede ser un problema del combustible, esto se contamina, si es un combustible de mala calidad también se contamina, puede haber un sinnúmero de razones que hagan de que esto falle y en muchos casos la tendencia rápida es cambiemos la sonda. Sí, puede ser que esto evidentemente haya fallado por ancianidad, por la razón que sea, pero cuidado, hay muchas veces en que la falla no proviene de aquí, sino que proviene de otro sistema. Ahí es donde el buen mecánico, el buen diagnosticador se da cuenta. De todas maneras, si hay que reemplazarlo, el consejo que doy siempre, reemplácelo por piezas de alta calidad, porque si no usted va a tener un dolor de cabeza que ¿saben qué lo va a pagar? En combustible.